Queridos amigos, buenas tardes, ¿cómo estamos? Espero de que nos juntemos como todo miércoles y sábado. Hoy día un poco vamos a comenzar a trabajar lo que es yo creo que un tema interesante nuevamente. Como estamos todos, son las 7:02. Vamos a, siempre les digo, vamos a hacer un pensamiento antes de empezar nuestra charla, ¿no? Y es que, ya he escuchado por varios sitios, ya estamos en camino a la Semana Santa. Roger, buenas noches, ¿cómo estamos? Bendiciones, ¿qué tal? Espero que todos bien por casa, me imagino. Por aquí estamos con bastante bien, bastante bien. Yo creo que es un buen día, como siempre digo, vivos, sanos, que eso es una gran ventaja ya y creo que para alegría de muchos, espero que sí, ¿no? Pero es un buen día, mañana nos toca la vacuna, ya estamos por caminar para allá. Después del mediodía, esperemos de que todo sea bien y llevo mi Tylenol en el bolsillo por si acaso, por cualquier eventualidad. Pero después de eso estamos bien, como les decía, ya empezamos, se siente en varios sitios. Rosito Show, buenas noches, gusto de tenerla por aquí, un placer. Espero que todos estén bien por casa, su esposo, la niña, que la veo cada día más grande, Dios mío, o me estoy haciendo yo chiquito, no sé, pero cómo crecen nuestras niñas. He visto a Emily también, a Liz y todas ellas, no, ya los años verdaderamente nos están dejando atrás. Austral Flor, mucho gusto de tenerte por aquí, gusto de conocerte, espero, mejor dicho, espero de que te quedes con nosotros. Vamos a conversar un tema interesante. Estamos hablando ya de camino, llamémoslo así, a Semana Santa. Entonces yo creo que es meritorio ya empezar a conversar algo de lo que estaba escrito, de lo que está escrito y de lo que sucedió en una fecha y que nosotros cada año conmemoramos eso. Vamos a ver cómo lo tomamos diferente quizás, un poquito. Pero vamos a hacer varias charlas hasta el día indicado, pero vamos a hablar básicamente de casi el día final de lo que es la crucifixión del Señor, bueno, horas antes, llamémoslo así. Entonces esperemos de que nos acompañes, Flor, esperemos de que nuestros amigos se conecten y podamos verdaderamente conversar un poco y aprender algo y quitarnos algunas dudas, porque a veces yo tengo algunas dudas de ciertas cosas, entonces me gustaría que picarles la curiosidad y transmitirles ese gusanito de la curiosidad que nos hace que empecemos a indagar y a preguntar, ¿no? A veces preguntamos y las respuestas son como para ponerlas a pensar, pero ya empiezan las celebraciones. La gran mayoría de religiones que creen en Jesús, ya saben, Eli, ¿cómo estás? Buenas noches, bendiciones también para ti y para tu casa. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. Espero que te quedes por aquí. Vamos a conversar un poquito sobre el último día de Jesús, más claro, así, algo así. Pero vamos a dividirlo en diferentes conversaciones a lo largo de este mes y hasta de repente del mes de abril. Alexander Laines, es un placer, caballero, tenerlo por aquí. Esperemos de que nos acompañe. Vamos a hablar de la segunda venida, sobre la Semana Santa. Esperemos de que estés con nosotros un tiempo y de repente podemos conocer un poquito. Y eso es la parte más interesante. Caballero Martín, buenas noches. Es un placer. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Para qué? Es un verdadero placer volver a que estés con nosotros y podamos trabajar y conversar un poco sobre Semana Santa. Pero eso vamos a verlo desde otro punto de vista. Así que ustedes saben mi punto de vista. Rosito Ochoa, gracias. He visto a su nieta y no, están todas grandes, todas han crecido. Este tiempo que relativamente no nos vemos han hecho de que ver nuevamente a nuestras niñas después de 1 o 2 semanas y decir, ¿qué está pasando? O sea, o nos estamos achicando o igual mi nieto ya tiene 3 meses y está grandote, ¿no? Entonces uno dice que no, nos estamos haciendo viejos. Esa es una parte que me preocupa, porque a más viejos, no sé, como siempre digo, no sé si es un día más o es un día menos, pero bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Antes de seguir, ahorita
Hermanito Ochoa, Rosita me ha hecho pensar, ¿no? Y normalmente lo hago al final, pero vamos a orar por una hermana. Quisiera que ustedes me acompañen en oración para que la voluntad del Señor se haga sobre la vida de esta hermana. Señor, te damos gracias por este día. No me cansaré, mi Dios, de darte cada día gracias porque todavía nos mantienes vivos, nos mantienes sanos. Y en nuestra familia, Señor, en este caminar a veces difíciles, también están sanos. Y te damos las gracias por ello. Por mis nietos, por mis hijos, por aquellas personas que en este momento nos estiman, nos quieren. Y por todos aquellos, mi Dios, y en especial por aquellos enfermos. Te pedimos, Señor, de que tu mano sanadora esté con ellos, de que tu voluntad se haga en ellos. Y si es tu deseo y es tu voluntad, Señor, levántalos de donde se encuentren, que desaparezcan los males, que desaparezcan los sufrimientos, Señor, y toda aquella enfermedad que puede tenerlos postrados, porque sabemos de que el único que puede hacerlo, mi Dios, eres tú. Muchas veces corremos al amigo, al vecino, al médico inclusive, sin darnos cuenta de que el único que tiene la última palabra en todo, Señor, eres tú. Y por eso esta noche te pedimos, mi Dios, por nuestra hermana, donde se encuentre, Señor, que tu mano esté con ella, que tu Espíritu Santo, Señor, la toque y pueda mañana volverse a caminar y volver a estar con nosotros y juntarnos una vez más a darte gracias y a alabar tu nombre. Te damos gracias por ello, Señor, pero sobre todo que tu voluntad se haga en cada uno de nosotros y en cada una de nuestras vidas, porque por una razón viniste a este mundo. Por una razón viniste y moriste en una cruz para darnos la vida eterna, para que en tu voluntad, Señor, nosotros podamos seguir adelante. Y te pedimos eso, que si en tu voluntad está, mi Dios, de que esta hermana sea sana, te clamamos a ti porque tú eres el único Dios, porque tú eres el único Rey de Reyes que puede hacer la diferencia en la vida de cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Ya se vienen abriendo las iglesias. Estaba leyendo por ahí de que ya pronto vamos a poder hacer servicios adentro, con las limitaciones, quizás a veces no convengan todavía porque las limitaciones en porcentaje son tantas que más va a convenir seguir haciéndolo todavía en el parking, pero los que puedan hacerlo adentro ya será de bendición. Es cierto que nos hemos podido juntar muchas veces, pero también es cierto de que no ha dado el tiempo ni siquiera verdaderamente para saludar a las personas, a los hermanos, a los amigos. No ha dado el tiempo y yo tengo menos tiempo todavía, pero creo que ya con esto que vamos mejorando cada día, verdaderamente podamos juntarnos, conversar, tomarnos un café y por qué no, de repente también, como dice la palabra, donde 2 o 3 están reunidos, el Señor esté ahí en el medio de ellos, pero que estemos totalmente juntos, no solamente físicamente, sino juntos en un pensamiento y en un deseo para mejorar nuestra relación con Dios y para mejorar nuestra relación entre nosotros, que a veces está tan quebrantada, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la razón de esto? Bueno, ya empezamos con la Semana Santa. ¿Por qué? Porque ya en unas semanas verdaderamente vamos a celebrar la Pascua. Y yo creo que hay que aprender un poquito más. Sabemos de que fue crucificado, todo, pero quisiera yo un poco ir por otros rumbos, para llegar al mismo lugar, pero ir por otros rumbos, ¿no? Vamos a empezar, son varios estudios. Realmente cuántos no tengo la menor idea todavía, he estado empezando, ¿no? Pero es necesario y muy importante conocer. Y fíjese, quisiera que vaya conmigo a Isaías 53. El título de fue Quiso quebrantarlo. ¿Quién quiso quebrantar al Señor? Aquí lo vamos a ver. Isaías 53, versículo 10 dice: con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Proféticamente, siglos antes, se sabía ya que el Padre, que Jehová, iba a quebrantar al Señor. Que cuando el Señor viniese, iba a pasar por lo que ya sabemos, y que vamos a ir un poquito desmenuzando en el caminar de estos días o semanas, ¿no? Pero, fíjese, Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento, porque usted y yo sabemos el padecimiento que vivió Jesús en las últimas horas antes de su crucifixión.
Pero, ¿por qué? ¿Por qué tenía que ser el Señor, ¿no?, sacrificar a su propio Hijo? ¿Cuál es la razón realmente para que el Señor tuviese que pasar todo ese sufrimiento? El mismo versículo nos lo dice. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Cuando sea crucificado y muerto, y por el perdón de sus pecados y de mis pecados. Siglos antes, fíjese, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Él vino ya, el Señor vino con un conocimiento pleno de lo que iba a pasar. Y más aún, desde ese tiempo nos dice que la razón por la cual vino es porque iba a poner su vida en expiación por su pecado y por mi pecado. El pecado de usted, no el del Señor. Usted sabe que el Señor nunca cometió pecado. Entonces, esa fue una razón. No fue, y ya vamos a conversar un poquito más, como siempre toco esos temas, no fue para que usted sea rico, ni millonario, que no nos caería nada mal, yo lo sé. No, imagínense a mí, pagaría todas mis deudas, ¿no? Y podría irme a Europa, eso desde cajón. Pero no vino por eso. No vino para que todos recibiésemos milagros y milagros tras milagros y bendiciones tras bendiciones y todos fuésemos campeones. Vino cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado cometido por nosotros. Esa fue la verdadera razón. Pero ahora un poco que transgiversamos las cosas y queremos la añadidura y no entendemos que la verdadera razón, porque fíjese, si eso no hubiese sucedido, usted y yo todavía estaríamos, bueno, no usted y yo, el pueblo de Dios estaría todavía celebrando la Pascua y degollando carneros una vez al año. Y usted y yo no tendríamos vela en ese entierro. Porque a los suyos vino, pero como no lo recibieron, a nosotros nos adoptaron como perrito pequinés. Pero si no hubiese venido y no hubiese muerto por los pecados, usted y yo, ¿dónde estaríamos? Pero no nos acordamos de eso. Eso es secundario muchas veces porque preferimos ¿cómo diríamos? La bendición. Fíjese lo que dice Hechos, capítulo 2, versículo 23. De aquí es donde reafirma, ¿no? Ya había pasado la ascensión del Señor, llegó el día de Pentecostés, y entonces Pedro se para y dice en el versículo 23 del capítulo 2 de Hechos, está hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Perdón, fíjese, entregado por el determinado, o sea, quien determinó verdaderamente, y por el conocimiento que tenía Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Pero fíjese lo que le dice, a este Jesús, lo que ustedes le hicieron fue determinado por Dios. Si nos basamos en lo que hemos leído, Dios fue quien verdaderamente propició todo eso para el perdón de nuestros pecados. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Él sabía todo. Él sabía lo que iba a suceder. Él sabía desde antes de que el Señor viniese todo lo que iba a pasar. Ya estaba determinado por Dios. Ya estaba, llamémoslo así, planeado por Dios de tal forma que el día y la hora el Señor Jehová ya sabía cuándo su Hijo iba a morir por el perdón de nuestros pecados. O sea, no fue de que Satanás lo tenía previsto, no fue de que, no. Dios mismo había entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento la muerte de que iba a pasar. Hechos 4,
24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar. Pero fíjese, ya sabían en esos tiempos quién era soberano, quién era el que mandaba en todo, quién era el que decidía por todo, quién es el que se hacía su voluntad. El problema está en que a veces nosotros no lo sabemos. Por eso, ¿se acuerda usted? No voy a aceptar un no, porque creemos que nosotros tenemos la soberanía sobre Dios. Yo tengo que decidir si este se salva o no se salva. Tú tienes que. Pero no es así. Habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano habían antes determinado que sucediese. Todo lo que hicieron los reyes de la tierra, los príncipes que se juntaron, Herodes y Pilatos, con todos los gentiles y el pueblo de Israel, hicieron cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediese. O sea, todo aquello que Jesús pasó ya estaba escrito. Lo único que utilizó a estos hombres, a estos Herodes, Pilatos, gentiles y al mismo pueblo de Israel, para que se cumpliese la voluntad de Dios. Entonces, eso nos dice una cosa: el Señor, nuestro Dios, tiene control de todo. Manita Ida, buenas noches, qué gusto tenerla por aquí. Estamos ahorita hablando un poco sobre las últimas horas de Jesús y algunos intermedios. A veces nosotros creemos, porque oramos y el Señor no contesta, y pasa una semana, pasa un mes, pasan 2 meses, se habrá olvidado de nosotros. Le voy a dar una recordadita y nos volvemos a inclinar, nos volvemos a orar y volvemos a orar. Hace unos días conversábamos de esas cosas, ¿no? O sea, no tenemos paciencia, no creemos y asumimos que las cosas no son para nosotros. Es que no tenemos paciencia, es que no creemos, es que verdaderamente sabemos de que Dios es soberano. ¿Es verdaderamente nosotros creemos que Dios tiene control de todo? ¿Verdaderamente lo creemos o solamente lo decimos? Como repetir el Padre Nuestro, el Ave María y el credo que repetíamos muchas veces antes. ¿Qué es lo que realmente creemos nosotros? Estamos viendo de que lo que hizo Herodes, lo que hizo Pilatos hasta lavarse las manos, que era un cochino, lo que hicieron los gentiles y todo el pueblo de Israel, crucifíquenme, había sido primeramente determinado por Jehová para que eso sucediera. Con eso que se cumplió, se consumó la obra de redención, el plan de salvación. Ella puede decir que su nombre está escrito en el libro de la vida. Hemos recibido la vida eterna por esa causa. El Señor venció al pecado, muriendo por nuestros pecados. La cruz es la expresión más grande de amor de Dios, porque imagínense, entregó a su propio Hijo para que fuese crucificado por el pago de otros. No de Él, de otros, o sea, usted y yo. Pero el Padre entregó a su propio Hijo, porque no había otro cordero sin mancha que pudiese hacerlo. Antes, antiguamente, acuérdense, degollaban a los corderos, pero era un espejismo, y verdaderamente eso no perdonaba los pecados, los tapaba, los oscurecía, hacía de que Dios no los vea, pero nada más. Pero los pecados seguían ahí, mientras que cuando vino Jesús, fue entregado por el Padre para que en su determinación suceda todo lo que nosotros conocemos. Se pudo decir que esa cruz fue la expresión más grande de amor de Dios por nosotros.
la mayor bendición del Padre para nosotros. Pero ahora nosotros queremos ser campeones. Nosotros buscamos la bendición de las cosas materiales. Si usted escucha las oraciones, las prédicas, los estudios, van con un final en el cual la satisfacción personal es más importante. Vamos por un carro, un trabajo, vamos por un montón de cosas. Pero si nos diésemos cuenta que la bendición más grande de Dios fue entregar a su propio Hijo para que muriera por nuestros pecados, la relación con Dios, empezando por mí, sería diferente. Nuestras peticiones hacia Dios serían totalmente diferentes. Porque ya no sería lo material, sino lo espiritual. O sea, quiero conocerte más, quiero saber más de ti. ¿Por qué? Porque tú fuiste aquel que se inmoló por mí para que yo tenga vida eterna. Antes no. ¿Se da cuenta? Siempre hablamos de qué pasaba en esos tiempos hasta las prédicas de hace 500, 600 años. Vimos una de hace 1700, vimos una de hace 1500 y creo que un par de meses vimos una de hace 300, 400 años. En cambio ahora, mientras que en todos esos meses era levantar y glorificar el nombre de Dios, ahora termina siempre siendo cuál es la bendición que nos vas a dar. Rubén, caballero ilustre, buenas noches. Espero que todos estén bien por casa. Los enfermos se sanen y se recuperen, hermano. Espero que estén bien y cada día mejoren más. Muchas gracias por acompañarnos. Los cristianos de esos tiempos, fíjese, se dejaban devorar por los leones. Ahí es donde podían decir con justa razón, el morir es ganancia. Nosotros el recibir es ganancia. ¿Qué me van a dar hoy? Ha cambiado la forma. Esos hombres y mujeres iban al matadero sabiendo de que se iban a encontrar con el Señor. Su convicción era tal de que no, ahí sí podemos decir, no, el morir es ganancia. Mi vida es para Cristo. Mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Por qué? Porque estaban dispuestos a dejar absolutamente todo por Él. Pero en este tiempo, un poco que se cambian las cosas y se cambian las ideas y se transforma, y no nos damos cuenta de que si no hubiese habido ese deseo del Señor de mandar a su Hijo por nosotros, para morir por nosotros, verdaderamente, ¿dónde estaríamos? ¿Qué sería de nosotros si el Señor no hubiese venido? La única razón, y eso es importante entender, la única razón por la cual vino Jesús a morir fue para rescatarnos de nuestros pecados y del infierno. Esa fue la razón. No vino para hacernos millonarios. No vino, si usted ve, muchas de las conversaciones eran enseñanzas. Hacía cosas, pero todo era enseñanzas y enseñanzas para una vida, ¿dónde? Una vida más espiritual. Pensando de que vamos a un reino mejor y de aquí estamos de paso. Pero lo importante era la parte espiritual. Su muerte fue por eso. La única razón, y se lo digo una vez más, la única razón por la cual vino Jesús a morir fue para rescatarnos del pecado. Pero hoy creemos, y comentaba con una amiga, se puso su ceniza en la frente, no, ahora se la tiran con chiquete, porque no, a mí me chiquetearon toda la cara y me tuve que bañar de tantos pecados que tenía. Pero hoy vamos, esta muchacha me decía, o sea, no, es porque después me voy por el menudo, o sea, el día de la resurrección, después de entregar su ayuno, ¿no? Se va por el menudo, dice, no, o sea, está más preocupada en el menudo que entender la razón por la cual Jesús murió.
Es más, es una fiesta ya repetitiva de cada año, que ya saben que va a haber menudo al final. Entonces se hace todo, ¿no? Toda una ceremonia menudiense para poder, ¿qué vamos a comer? ¿Y quién lo va a hacer? Y fulana y mengana. No, estamos más preocupados que el día domingo de resurrección vamos a ir a comer menudo, que a verdaderamente entender la razón de que la resurrección de Jesús trajo algo diferente a este mundo. Pero ya se ha hecho una tradición, y a veces las tradiciones nos hacen olvidar las verdaderas razones. Nos ponemos, como esta señora, esta amiga, su crucecita en la frente, ¿no? Y como otra amiga que yo tengo, una compañera, que hacía su ayuno, ¿no? 40 días de ayuno, una cosa de esas, ¿no? No comía carne, por eso. Y yo siempre le decía, no he comido carne, pero a mí me ha devorado todos los días y me he hecho pedazos, ¿no? ¿De qué sirvió? Simple y llanamente para decir a la familia y amigos, ¿no? No como carne, estoy en ayuno. Pero fulano, ese sinvergüenza. Entonces, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediese. El mismo Jehová sabía lo que iba a pasar. Y se lo había dicho una y otra vez. Y el Señor se lo repite a sus discípulos una y otra vez. Quiero que se vaya a Mateo. Mateo capítulo 16, versículo 21. Fíjense lo que sucedía. Dice el versículo 21 del 16. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Muchas veces hemos estudiado esto. Me voy a poner una soga al cuello. El Señor ya sabía lo que iba a pasar. Quería ir a Jerusalén, pero fíjese lo que le dice. Era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Quiénes eran los ancianos? ¿Quiénes eran los principales sacerdotes y de los escribas? ¿Quiénes eran? Gente de la iglesia. Gente que está sentada con usted y conmigo. Ahora, llamémosla así. ¿Por qué no habla de Satanás o de los romanos? No, está hablando primero de los ancianos, de los principales sacerdotes. Vamos a ver después un poquito más desmenuzado eso. Pero, fíjense, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Mucha gente que es enemiga de Dios, que es enemiga de Jesús. Por esto nos dice que está dentro. No está afuera, está dentro de la iglesia. Si usted, siempre les digo, si usted ve, ¿qué pueden pensar de esa persona que hace que dejen sus $100 y le besen los pies? ¿Qué puede pensar usted de esa persona que a ver, usted pone su billetera, le tira un poco de harina o de agua y ya va a ser próspero? ¿Qué es de esa persona que lo abraza, se llena de agua y la bendición le cae a usted? Porque usted va a ser una persona campeona, millonaria. Está verdaderamente siguiendo las enseñanzas y enseñando la palabra de Dios a sus discípulos, a su congregación, en base a esto. Los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas son los que se iban a confabular para matar a Jesús. 17:22 dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres,
y le matarán, mas al tercer día resucitará. O sea, en manos de hombres. ¿Quiénes? Habla de los ancianos, de los sacerdotes y de los escribas. El Señor ya sabía que ellos lo iban a entregar desde mucho antes. Solo que ahora les está diciendo, y aún así, muchas de las cosas que les dice a sus discípulos no lo captan, no lo pueden entender. O sea, no pueden entender muchas veces porque la clásica, ¿no? Es un ungido. Es un sacerdote, es un pastor, es un líder. ¿Cómo crees tú? O sea, ¿con qué cara te...? No. Puedes decir algo en contra del ungido de Dios. Eso es lo que tenemos que entender muchas veces. Por eso yo siempre les digo, lo que usted escuche, compárelo, quien sea. Así sea el más ungido, el más humilde, el más millonario, el más pobre, el que ustedes quieran, que en un momento se para y le dice algo de la palabra de Dios, compárela. Y busque de Dios. Julia Rodríguez, buenas noches, mucho gusto de tenerte por aquí. Quiso quebrantarlo. Estamos hablando un poco sobre los últimos tiempos, las últimas horas de Jesús. Y decía algo a mis hermanos, ¿no? Mis amigos nuestros, más claro, que de acuerdo a Mateo 16, 21 dice que desde entonces Jesús empezó a declarar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, o sea, de gente de dentro de la iglesia. Como les decía también, a veces usted ve predicadores, desde apóstol hasta el más ungido, que porque revolotea su saco y todo el mundo se cae, ya tiene palabra de Dios. Que porque ahora usted pone su vasito y él, y lo he visto, escupe en el vaso, usted está llevándose la bendición de la prosperidad. Eso, mi querido amigo. Por eso les digo, todo aquello que recibamos, compárelo por el más ungido. ¿Por qué? Porque acá dice, el Hijo de Hombre será entregado en manos de hombres. ¿Por quiénes? Por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas. O sea, gente de la propia iglesia es aquella que no cree o no creyó en esos tiempos, y ahorita sucede casi lo mismo, en la cruz. Están preocupados en la crucecita que le ponen a usted, en las palmas que llevamos, y como les decía hace un rato, en el pozole que vamos a ir después del domingo de la resurrección, al que algunos se van a ir por sus huevos de conejo. ¿Qué estamos haciendo? Mateo 20. Dice así la palabra de Dios en el versículo 17. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Una vez más, lo que habíamos leído antes, ahora otra vez se los dice. Por eso les digo, a veces yo creo que los discípulos se pusieron a pensar, ¿cómo es posible que aquellos hombres puestos por Dios, como el sumo sacerdote, no estamos hablando de un hijo vecino, estamos hablando del sacerdote. El sacerdote era el que enseñaba la palabra de Dios, el que leía todo el Antiguo Testamento, el que enseñaba, el que supuestamente había sido puesto por Dios, ¿no? Iba a entregar, se iba a confabular para condenarlo a muerte. El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes. No está hablando de entregarlo a los romanos. No está entregando ni siquiera entregarlo a Satanás, sino lo está entregando a los principales sacerdotes y a los escribas, a los que sabían la ley, a los que supuestamente estaban esperando al Mesías, y le condenarán a muerte. Le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan. Acuérdense, se burlaron, lo golpearon, lo coronaron, y todo lo que le hicieron. Le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Su pueblo por el que vino no lo recibió. Los sacerdotes que conocían la ley, que conocían el Antiguo Testamento,
no lo recibieron, no lo aceptaron. ¿Por qué? Porque él cambió la forma de pensar. Porque su enseñanza era totalmente diferente. Y los escribas y fariseos y sacerdotes no querían, se habían, como siempre conversamos desde hace mucho tiempo, desviado de la verdadera palabra de Dios. Pero los planes del Señor, nadie los cambia. Un dicho, no recuerdo ahorita cómo es, pero eso de, el hombre dice, ¿no? Pero quien decide es Dios. Entonces, Dios decide que Jesús va a venir a ser crucificado. Él sabe quiénes lo van a entregar y también sabe cómo va a ser todo lo que va a suceder, cómo va a pasar. Entonces, el Señor iba a ser entregado. El día de hoy, nosotros, ¿cuántos estaríamos en crucifícalo? Suelta a Barrabás. Siendo estudiantes de la Biblia. Porque a veces estamos, si alguien dice, amén, atrás hay 50 que repiten lo mismo. No por la creencia, sino porque el ungido dijo amén. O sea, decimos más un amén a un hombre que en vez de decir que se haga la voluntad de Dios. ¿No se ha fijado? Yo sí me he fijado. Ahora, por fijarse, a uno lo masacran, ¿no? Mateo 26. 26, versículo 3 dice: Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Bien, amigo, fíjese lo que sucede ahorita. Los principales sacerdotes, aquellos que supuestamente eran los líderes de la iglesia del Señor, se reunieron en el patio del sumo sacerdote, Caifás. Y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. ¿Cuándo murió Jesús? En plena fiesta. ¿Por qué? Porque estaba determinado por Dios así. Ellos no querían en la fiesta, porque ya el Señor tenía seguidores, había gente que había entendido el mensaje, que había conocido quién era verdaderamente Jesús, y estaban con Él, ¿no? A pesar de que como sus discípulos en el momento crucial se fueron corriendo, pero aún así, recuerden que cuando llegó a Jerusalén un montón de gente salió a vitorearlo, ¿no? Entonces no querían. Ninguno de los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote. Dijeron, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto. Pero aquí debemos entender una cosa, y en base a eso, como colofón diríamos, Señor, el Señor tiene control absolutamente de todo, como dijimos hace un rato. Lo que usted esté pasando, lo que yo estoy pasando, el Señor lo sabe. Si usted y yo clamamos por una razón, por algo, por una necesidad, el Señor la conoce. Y Él va a responder en su voluntad, en su tiempo. A veces nosotros creemos que nuestra oración justifica que Dios actúe. Ya. Pero verdaderamente lo que nosotros oramos y la razón por la cual nosotros oramos justifica para Dios que tenga que moverse ya. Nosotros oramos y pedimos bajo nuestras circunstancias, bajo nuestras condiciones, bajo lo que estamos viviendo. Pero para Dios no necesariamente lo ve igual. Porque imagínense, lo que yo siento a lo que usted siente, y si los dos pedimos algo, es más
basado en nuestros sentimientos o en nuestra necesidad o en nuestro problema. Pero nuestro problema tiene solución. O sea, como alguien que decía, llegó al mall y empezó a orar para encontrar parking. O como aquel que, Señor, por favor, pon todas las luces en verde para poder llegar rápido porque salí atrasado. O sea, creemos que eso es suficiente razón como para orar al Señor, para que el Señor ponga todas las luces en verde. No es que no lo pueda, pero justifica utilizar esos pedidos. ¿Cuándo pedimos, Señor, que tu presencia esté con nosotros? Yo les aseguro que si nosotros pedimos y la presencia de Dios está con nosotros, primero se levanta temprano. Segundo, no importa dónde encuentre un parking. La cosa es que está con el Señor. Si el parking está a 3 cuadras del mall, no hay problema. Pero como nosotros queremos parquearnos justo en la puerta del mall o de la tienda que vamos a entrar, o porque justo nos dormimos tarde por ver Netflix, nos levantamos totalmente tarde, salimos 5 minutos antes de empezar a trabajar y queremos que el Señor nos dirija todo el camino. ¿Estamos verdaderamente pidiendo de acuerdo a como debemos pedir o para nuestras propias satisfacciones? Entonces, si nos diésemos cuenta qué es lo que está sucediendo ahorita, fíjense. El Señor Dios, Jehová, el Padre, ya tenía control de todo. Esta gente, no queremos hacerlo durante la fiesta, vamos a hacerlo después, porque si no, se va a armar el alboroto aquí. Y esta gente se nos va a sublevar. Pero esa no era la voluntad de Dios. Pero lo triste es de que el sumo sacerdote, aquel que supuestamente está para servir al pueblo, aquel que supuestamente conoce la palabra de Dios, aquel que supuestamente debería saber de que va a venir el Mesías, y el Mesías en base a lo que están viendo. Pero a veces, y muchas veces, nuestros intereses personales hacen de que nos olvidemos de esas cosas. Nos olvidemos de que la primera razón por la cual vino Jesús aquí es para morir por mis pecados. Porque si no hubiera venido, no podríamos decir que su nombre y mi nombre está escrito en el libro de la vida. Ya cambió la historia. Lucas, capítulo 4, versículo 18. Es una historia que ustedes deben conocer, no es conocidísima. Se agarró y el 17 dice, ¿no? Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu de Dios, del Señor, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos. ¿Te acuerdan? Bueno, después de eso dicen, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Como siempre hay un corre ve y dile, esto, los grandes sacerdotes, el sumo sacerdote, se enteró, porque siempre hay un corre ve y dile, yo conozco 2 que 3. Pero el hermano dijo, entonces, fíjese lo que dice ahorita. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? No falta uno, ¿no? ¿Qué me va a enseñar este tipo? Siempre hay uno, de eso no se preocupe. Pero aún así había mucha gente que daba buen testimonio de él. Pero, fíjese, los sacerdotes, la gente que estaba en la sinagoga, gente que conocía, como le digo, gente que no estamos hablando, sino gente que supuestamente eran los iluminados de esos tiempos. Al oír estas cosas, en el 28, todos en la sinagoga se llenaron de ira. O sea, se enojaron. O sea, ¿cómo es posible que, si yo lo conozco, no es este el hijo de José? Me va a venir a decir todavía de que hoy se ha cumplido
escritura delante de vosotros? Yo lo conozco. Pero fíjese lo que dice. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. No lo pudieron agarrar. Porque mire, no fueron 2, 3. Fue un grupo. Todos en la sinagoga se llenaron de ira. O sea, cuando hay un grupito, no, mi amigo, todo el mundo tira piedras. Entonces lo agarraron a Jesús y se lo llevaron afuera todavía. Entonces lo sacaron en pellones, no 2 que 3, un montón. Y lo llevaron, ¿no?, a la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad para despeñarle. Y él, imagínense, ¿no?, todos querían agarrarlo para tirarlo por el abismo, y él siguió caminando. Nadie lo pudo tocar. Pudieron matarlo ahí. Pero la voluntad del Padre no era esa. La voluntad del Padre era un día y una hora indicada por Él, en su santa voluntad. Este tiempo no era el tiempo que el Padre quería. Entonces, desde el principio hasta este momento, en este instante que estamos conversando, el Señor ya sabía lo que iba a pasar. Porque el tiempo suyo y el tiempo mío no es el tiempo de Dios. Por eso le digo, muchas veces oramos y clamamos a Dios y Dios contesta. Pero hay ocasiones en las cuales uno mira a los costados y no hay la salida. Mira al cielo y el cielo está en silencio. La voluntad del Señor es diferente a la nuestra. Quisiéramos que actúe de una forma, pero ¿será su voluntad? Ahí nos quedamos. Después seguimos más, porque tenemos para rato. Falta todavía un mes, así que hay buen tiempo para charlas. Pero fíjese, tenemos que tener en cuenta 2 cosas. Primero, desde el principio verás la voluntad de Dios. Segundo, la gente que más acusó a Dios, a Jesús, fue gente de la iglesia. Ellos tramaron y se reunieron para matarlo, para apresarlo y matarlo. Quisieron en una fecha diferente, pero en la voluntad del Señor estaba la fecha indicada. ¿Por qué? Porque ese día, la Pascua, representaba todas unas ceremonias y unas razones por las cuales era necesario que el Cordero de Dios, limpio y sin mancha, muriese para el perdón de sus pecados y de mis pecados. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias esta noche porque quisiéramos verdaderamente entender lo maravilloso, a pesar de triste, fue el amor que tú tienes por nosotros. A extremos de que tú diste a tu Hijo para el perdón de nuestros pecados, para que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, así como todos aquellos que creen en ti, y que Jesús vino y murió por nosotros. Y te damos gracias por ello. Clamamos a ti, Señor, porque en tu voluntad, tu Espíritu Santo mueva vidas y corazones para poder seguir adelante. Te damos gracias porque cada día aprendemos un poco más y cada día deberíamos seguirte con más fuerza. Te doy gracias por mis amigos. Señor, te pido por aquellos que siguen enfermos, que tu santa voluntad, Señor, los levante y donde se encuentren, vuelvan sanos una vez más, para podernos juntar todos en nuestras congregaciones y darte gracias y alabar tu santo nombre. Te damos gracias por el día de hoy. Te damos gracias, Señor, por mis amigos, sus familias, sus iglesias,
sus congregaciones, sus pastores, por aquellos que en un momento necesitan de ti y de tu consuelo y de tu ayuda. Te damos gracias por esta noche, mi Dios, por lo que va a venir, porque sabemos de que todo lo que suceda está en tu voluntad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, amigos, gracias por juntarse conmigo. Nos vemos el día sábado. Vamos a continuar con esto. Yo creo que hay muchas cosas todavía por hacer. Feliz noche también a ustedes. Ana Rosita, Roger, Alexander, Rubén, Julia, Martín, si está por ahí, hermana Ida. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el día sábado. Yo creo que vamos a seguir un poco con esto. Hay muchas cosas por hablar todavía, pero hay algo bien importante. Saber de que Dios tiene control de todo. Si lo tuvo en la vida y muerte de su Hijo, ¿qué más será por nosotros? Si fue la razón por la cual Él vino. Nos vemos. Muchas gracias. Oren por un servidor. Mañana me ponen mi vacuna, así es que no quiero salir medio loco el día sábado de que se me tornó el cerebro. Bueno, creo que un poco más de lo que ya está. Pero nos vemos el día sábado a las 7. Vamos a continuar un poquito con esto. Se va a poner más interesante, se lo aseguro que se va a poner interesante. Esperemos nomás que nos acompañen. Yo creo que eso es la mayor bendición para todos. Gracias por sus likes, gracias por sus corazones, gracias por todo. Bueno, les digo así, ya están saliendo los restaurantes, ya se va a poder estar adentro, igual que los cafés. Así es que si alguien no tiene nada que hacer cualquier día de estos, écheme un grito y nos vamos por un café y nos vamos a comer algo. Hay un buen restaurante que quiero visitar. Pero, gracias a ustedes, bendiciones, mucho gusto. Nos vemos el día sábado. Pero ya saben, si hay un café, den un grito. Y si hay una comida, den 2 gritos. Ahí voy corriendo. Cuídense, gracias, muchas gracias. Y bendiciones por casa. Adiós.